Él se lo robó. Esa fue la primera frase que importó. No el juramento, no el número de caso, no el secretario llamando al orden en la sala. Un hombre adulto con un traje a la medida, rojo de la cara, con el dedo extendido a lo largo de mi tribunal, gritando por encima de un niño de 11 años que estaba allí de pie, agarrando un maletín de lujo con ambas manos, como si el cuero mismo pudiera morderlo. Golpeé el mazo una vez. La sala enmudeció de golpe. El hombre seguía respirando fuerte por la nariz, con la mandíbula apretada, los gemelos destellando bajo las luces. El niño no se movió. Era pequeño para tener 11 años. Sus mangas le quedaban demasiado cortas. El cordón de uno de sus tenis se arrastraba por el suelo. Sostenía el maletín a la altura de la cintura, con los brazos rígidos, la mirada al frente, como si lo único que lo mantuviera en pie fuera la regla que él mismo se había impuesto. No lo sueltes, dije. Nadie habla en este tribunal hasta que yo lo diga. El hombre se enderezó, pero no se suavizó. El poder rara vez se suaviza cuando tiene público. Era el director ejecutivo de una empresa cuyo nombre estaba en la mitad de los ventanales del centro de la ciudad. Todos en esa sala lo sabían. Los abogados lo sabían. Los reporteros lo sabían. Los 2 oficiales de seguridad del fondo lo sabían. Y el niño también lo sabía, porque hizo lo que hacen los niños pobres cuando los hombres ricos deciden usar el volumen como arma. Se quedó quieto y aguantó el golpe. Miré el maletín, cuero negro, cosido a mano, esquinas de latón, lo suficientemente caro como para anunciar a su dueño antes de que alguien lo abriera. Luego miré al niño. ¿Cómo te llamas?, le pregunté. Mateo, señor, lo dijo con claridad, sin temblar, sin actuar, solo la respuesta. ¿Y cuántos años tienes? 11. El director ejecutivo hizo un ruido en la garganta, algo entre una risa y una burla, y me volví hacia él lo suficientemente despacio como para que el silencio hiciera la mitad de mi trabajo. Tendrá su turno, dije. Abrió las manos como si él fuera el razonable. Ese tipo de hombres ensaya la inocencia, escudándose en la irritación. El asunto que tenía ante mí debería haber sido sencillo. La empresa afirmaba que el niño había robado el maletín de un piso restringido para ejecutivos. El niño decía que lo había encontrado cerca de un ascensor de servicio y lo había entregado intacto. La empresa quería el maletín, el dinero que había dentro y una lección pública. Habían venido preparados para esa última parte. El director ejecutivo no había llegado solo, había llegado con sus abogados, con seguridad, con una mujer de relaciones públicas con un traje color crema y con el tipo de confianza que surge de vivir demasiado tiempo sin escuchar la palabra no. El niño había llegado con su padre. Vi al padre en la segunda fila. Botas de trabajo, uniforme de conserje planchado pero viejo, las manos entrelazadas con demasiada fuerza. No miraba al director ejecutivo, solo miraba al niño. Le pregunté a Mateo, ¿tomaste algo de dinero de ese maletín? No, señor. ¿Lo abriste? Se abrió un poco cuando lo levanté. ¿Cuánto dinero viste? No lo conté. Fue entonces cuando el director ejecutivo lo interrumpió. Por supuesto que no lo contó, dijo. Ha tenido tiempo de esconder el resto. El tribunal se agitó. No levanté la voz. Nunca he tenido que hacerlo. Señor Weller, dije, si interrumpe de nuevo, lidiaré con usted antes de lidiar con este caso. Asintió una vez con los labios apretados, pero pude ver que había confundido mi moderación con distancia. Eso pasa. Algunas personas escuchan a un juez tranquilo y piensan que el estrado está dormido. No lo está. Le pedí a la secretaria que marcara el maletín para su identificación. Cuando Mateo caminó hacia la mesa de pruebas, lo hizo con cuidado, casi con respeto, y lo dejó como si ahora le perteneciera a la ley y no a los hombres que se peleaban por él. Le pregunté dónde lo había encontrado. Junto al ascensor de servicio, en el piso 41, dijo. ¿Qué hacías allí? Mi papá trabaja de noche. A veces, después de la escuela, espero hasta que termina un piso. El padre bajó la cabeza 1 centímetro. Eso fue todo. El abogado del director ejecutivo se puso de pie. Su señoría, el niño no tenía ninguna razón legal para estar en ese piso. Dije, acaba de darme la razón. Ese piso es restringido. Para ejecutivos, sí. Para conserjes, una pausa. Para personal no autorizado. Dejé que las palabras flotaran en el aire. Los tribunales se revelan en lo que la gente está dispuesta a llamar no autorizado.
Mateo mantuvo sus ojos en mí. Bien, no porque ya confiara en mí, sino porque entendía de dónde venía el peligro y de dónde no. Dije, ¿qué pasó cuando lo encontraste? Tragó saliva una vez. Lo levanté y busqué a alguien. ¿A quién? A cualquiera. Algunas cabezas se giraron. Primero fui a la recepción, dijo. El guardia me dijo que lo dejara allí. ¿Lo hiciste? Se miró las manos. No, señor. ¿Por qué no? Porque no lo miró. Esa frase cambió la sala. No mucho, solo lo suficiente. El director ejecutivo se movió en su silla. Su abogado tomó un bolígrafo. El padre levantó la vista por primera vez. Pregunté, «¿Entonces qué hiciste?» Volví a subir para buscar a mi papá. ¿Lo encontraste? No, señor, estaba en otro piso. Entonces llegó seguridad. ¿Quién llamó a seguridad? No lo sé. El director ejecutivo respondió por él. Mi oficina reportó un robo. Me volví. Otra vez, señor Weller. Se recostó en su silla, pero no pudo contenerse. Ciertos hombres solo escuchan claramente una voz, la suya, y cuando se les niega esa voz, se vuelven torpes. Pedí el informe del incidente de seguridad. El abogado lo entregó rápidamente, demasiado rápido. He visto documentos honestos y documentos ensayados. Los documentos honestos llegan con fricción. Los documentos ensayados llegan con una reverencia. Leí la primera página. Menor de edad masculino detenido en posesión de propiedad ejecutiva. Detenido, no asistido, no interrogado. Detenido. Seguí leyendo. Sospecha de ocultamiento de activos. Activos. Habían convertido un maletín lleno de dinero, en efectivo, en una lección de vocabulario. Volví a mirar a Mateo. Los de seguridad te revisaron. Sí, señor. ¿Dónde? En el pasillo. Enfrente de otras personas. Asintió. Las manos del padre se apretaron. ¿Y encontraron algún dinero en ti? No, señor. El director ejecutivo se inclinó hacia adelante, porque tuvo tiempo de esconderlo. Ahí estaba de nuevo. Ni pruebas, ni hechos, ni precaución, solo hambre de acusación. Dije, señor Weller, póngase de pie. Se levantó lentamente. Está a una interrupción de ser acusado de desacato. Su abogado le tocó la manga, demasiado tarde. Me dio una sonrisa que no llevaba ninguna disculpa. Entendido, su señoría. He pasado años escuchando a hombres decir entendido cuando lo que en realidad quieren decir es me opongo a la gravedad. Luego hice la pregunta que debería haber resuelto el asunto. ¿Cuánto dinero en efectivo afirma que había en el maletín cuando salió de su posesión? El director ejecutivo respondió antes de que su abogado pudiera detenerlo. $180,000. No un aproximado, no alrededor de, no casi, exacto. Eso llamó mi atención. ¿Por qué? Pregunté. Había $180,000 en un maletín una tarde de lunes a viernes en una oficina corporativa. El tribunal se giró hacia él. Su abogado se levantó de inmediato. Mi cliente no tiene la obligación de discutir el transporte financiero privado de la empresa. Privado, dije. ¿Es esa la nueva palabra para dinero suelto en un pasillo? Un leve murmullo recorrió el público. No era risa. Era reconocimiento. El abogado lo intentó de nuevo. Eran materiales comerciales confidenciales. Entonces puede explicar por qué se transportaban en efectivo. Apretó la mandíbula. Una adquisición privada. ¿Documentada? No dijo nada. He descubierto que el silencio es sumamente educativo. Ahora escuchen con atención, porque aquí es donde la mayoría de la gente esperaría que el caso diera un giro. No lo hizo. Todavía no. La verdad no llega con música de fondo. Llega enfrentando resistencia. Ordené que abrieran el maletín. El señor Weller objetó de inmediato. ¿Bajo qué fundamento? Pregunté. Cadena de custodia, contaminación, espectáculo público. Usted presentó la denuncia, dije. Usted le pidió a este tribunal que tachara a un niño de 11 años de ladrón, y ahora objeta el objeto en cuestión. Su abogado intervino rápidamente. Solicitamos una revisión a puerta cerrada. No, dije. La sola palabra aterrizó con más fuerza que una página de prosa legal.
La secretaria soltó los seguros. Dentro había fajos de billetes atados firmemente, ordenados, pesados, reales. El público se inclinó hacia adelante como un solo cuerpo. Yo no lo hice. He visto dinero antes. El dinero nunca es lo más interesante en la habitación. Las manos a su alrededor sí lo son. Le dije a la secretaria que lo contara. Fue entonces cuando la confianza del señor Weller regresó. Podías ver cómo volvía a sus hombros, como si fuera un abrigo. Pensó que los números lo rescatarían. Los hombres que viven de los números, a menudo, olvidan que ellos también pueden ser medidos. Mientras la secretaria contaba, le hice a Mateo una pregunta más. ¿Alguien te ofreció dinero por devolver esto? El niño miró hacia el director ejecutivo y luego a mí. Me dijo que me daría $50. El tribunal se movió de nuevo. Me volví hacia el señor Weller. Lo hizo. Su respuesta salió suave ahora, pulida para el registro. Un gesto de buena voluntad, su señoría. Asumiendo que el niño cooperara. Mateo habló antes de que yo pudiera preguntar. Dijo que si faltaba algo, echarían a mi papá también. El padre cerró los ojos. Hay momentos en que el aire en un tribunal cambia de temperatura, no porque se mueva el termostato, porque la crueldad finalmente ha hablado con su propia voz. El abogado se levantó a toda prisa. El niño se equivoca. Mateo le respondió directamente. No, señor, dije. Debe dirigirse al estrado. Asintió de inmediato. No, señor, no me equivoco. Observé al señor Weller de cerca entonces, sin indignación, sin sorpresa. Solo parecía irritado de que esa frase hubiera salido a la luz. Si alguna vez has visto al poder presionar a un niño porque un niño es más barato que una mentira, entonces quédate conmigo. Los próximos minutos son la razón por la que sigo creyendo que un tribunal importa. La secretaria terminó de contar y me dio la cifra. $130,000. Faltaban 50,000. El director ejecutivo no esperó. Golpeó la mesa de los abogados con la palma de la mano. Allí, dijo. Ahí lo tiene. Se lo dije. Él lo tomó. Mateo no retrocedió. Eso me importó. Los niños por lo general retroceden cuando los adultos explotan. Mantuvo su posición con las manos planas a los costados ahora, vacías, visibles, como si entendiera que la acusación había pasado del maletín a su cuerpo. Dije, siéntese, señor Weller. Se quedó de pie. Su señoría, con todo respeto, ¿qué más necesita? Necesito que se siente. Se sentó. Luego me volví hacia Mateo. ¿Sacaste algo de ese maletín? No, señor. ¿Viste a alguien más tocarlo? No, señor. La seguridad lo hizo. Me lo quitaron. Eso era nuevo. El abogado del director ejecutivo se levantó de nuevo, brevemente, para asegurarlo. ¿Cuánto tiempo? Pregunté. Revisó el informe. Aproximadamente 3 minutos antes de registrarlo. 3 minutos. 3 minutos en un pasillo. 3 minutos sin grabación de cámara adjunta al informe. 3 minutos entre la acusación y el inventario. Pedí las grabaciones de seguridad del pasillo del piso 41 y del vestíbulo. El jefe de seguridad, sentado 2 sillas detrás del director ejecutivo, se puso de pie a regañadientes. ¿Hubo un problema técnico, su señoría? Por supuesto que lo hubo. ¿Con ambas cámaras? Pregunté. Sí, su señoría. Al mismo tiempo, sí. Dejé que la sala escuchara lo absurdo de la situación sin mi ayuda. Luego le pregunté al jefe, ¿usted preparó ese informe? Sí. ¿Revisó al niño? Sí. ¿Encontró dinero? No. ¿Se revisó a sí mismo después de tomar posesión del maletín? Su rostro cambió medio centímetro. No, su señoría. ¿Alguien revisó al señor Weller? El abogado objetó. Relevancia. Denegada. El jefe respondió, no. Miré el maletín abierto. $130,000 estaban adentro, agrupados como una certeza. El tribunal quería la misma conclusión que quería el director ejecutivo. Dinero desaparecido, niño pobre, historia terminada. Yo no. Algo andaba mal, no moralmente mal. Esa parte era obvia, mecánicamente mal. El maletín se veía demasiado lleno para la cifra que había en el papel. No porque yo supiera de maletines de lujo, sino porque sabía de pruebas, el peso, la forma, la resistencia, las costuras. Los objetos hablan. Solo tienes que dejar de permitir que la gente hable por encima de ellos. Le pedí a la secretaria que lo levantara. Lo hizo, con ambas manos debajo de la base. Luego hizo una pausa. ¿Qué pasa? Dije.
pesa más en el lado izquierdo, su señoría. Esa sola frase hizo que el señor Weller se girara tan rápido que las patas de su silla rasparon el suelo. Suficiente, espetó. Esto es ridículo, dije. Nadie le preguntó a usted. La secretaria presionó suavemente a lo largo del forro. Sus dedos se engancharon en algo. Un relieve donde el cuero liso debía haberse mantenido liso. El abogado se movió de inmediato. Su señoría, me opongo a que se siga manipulando propiedad privada. Propiedad privada, dije. Hace un momento era propiedad robada. El señor Weller se levantó de nuevo. Ese es un maletín hecho a medida. Lo va a dañar. Ahí estaba. Esa fue la primera cosa honesta que había dicho en toda la mañana. No porque le importara el cuero, sino porque sabía exactamente dónde estaría el daño. El tribunal se quedó tan en silencio que pude escuchar al niño respirar por la nariz. Le dije a la secretaria, proceda con cuidado. El señor Weller dio un paso hacia la mesa de pruebas. 2 oficiales de la corte se movieron antes de que yo tuviera que pedirlo. Se detuvo. Siéntese, le dije. No lo hizo, así que golpeé el mazo. Siéntese ahora mismo. Se sentó bruscamente. La secretaria encontró un pestillo oculto debajo del pliegue interior. Pequeño, limpio, invisible a menos que supieras dónde tocar. Me miró pidiendo permiso. Se lo di una vez, con la mirada. Ella presionó. Un compartimento lateral se abrió de golpe y la sala se rompió, no en ruido al principio, en reconocimiento. Dentro de ese panel oculto no había más dinero. Era peor. Una memoria USB plateada pegada debajo de la solapa. 3 sobres doblados con el sello de confidencial. Una pila de documentos sujetados con un clip rojo. Cada página marcada con el membrete de la empresa y títulos en letras grandes que pude leer desde el estrado cuando ella los levantó. Resumen de transferencias internas, plan de supresión de responsabilidad, matriz de acuerdos. El señor Weller ya estaba de pie antes de que las palabras terminaran de aterrizar. «Cierre eso», gritó. Su abogado gritó por encima de él. Privilegiado, material privilegiado. La mujer de relaciones públicas se levantó a medias y luego volvió a sentarse tan rápido que su silla tembló. El jefe de seguridad dio un paso hacia el pasillo lateral. Un oficial le cortó el paso. Así, damas y caballeros, es como la verdad entra en una habitación cuando la culpa ya la está esperando, no con aplausos. Con una carrera hacia las salidas, levanté la mano. Nadie se mueve. El señor Weller se movió de todos modos. Se abalanzó hacia la mesa de pruebas. No llegó muy lejos. Los oficiales del tribunal llegaron primero. Uno le agarró el brazo, otro le bloqueó el pecho. Los papeles se le resbalaron de las manos a la secretaria y se esparcieron por la madera. Una página quedó boca arriba hacia mí. Leí la primera línea, no documentar en correos electrónicos. Debajo de eso, en letra más pequeña, una lista de iniciales, fechas y montos. He leído suficientes mentiras disfrazadas de procedimiento para saber cuándo un documento está intentando no existir. El señor Weller seguía gritando. «Usted no tiene idea de lo que está mirando», dije. Esa es a menudo la frase que me confirma que debo seguir mirando. Se retorció una vez contra los oficiales. No lo suficiente para liberarse, lo suficiente para mostrarle a la sala exactamente quién era cuando la máscara se le cayó. Mateo no se movió. Ese detalle se ha quedado conmigo. Los hombres adultos se agitaban, los abogados objetaban, los oficiales intervenían, los reporteros buscaban sus libretas y el niño en el centro de todo aquello se quedó quieto, con los ojos fijos en el compartimento abierto, como si el maletín finalmente hubiera dicho la verdad que él había estado cargando por todos los demás. Ordené que se desalojara la sala, dejando solo al personal esencial. Los reporteros protestaron. Soy Frank Caprio. Desestimé las quejas de toda la sala. Luego hice que los oficiales aseguraran los documentos y pusieran el USB en una bolsa de pruebas. El señor Weller seguía exigiendo una revisión sellada. Seguía diciendo estrategia interna, negociación confidencial, flujo de acuerdos privados, sensibilidad
Invisibilidad regulatoria. Cada frase era una cortina y cada cortina estaba en llamas. Leí solo lo que legalmente podía leer a la vista de todos mientras mantenía el registro. Un documento enumeraba transferencias a entidades cuyos nombres no coincidían con ninguna división de la que yo hubiera oído hablar. Otro contenía columnas marcadas como costo de incidente, ventana de exposición, riesgo mediático. Otro tenía una nota manuscrita junto a una cifra de liquidación. Retrasar hasta el cierre del trimestre. No se necesita un título en derecho para oler la podredumbre cuando comienza a usar el lenguaje de las hojas de cálculo. El abogado intentó salvarlo. Su señoría, sean lo que sean estos materiales, no tienen ninguna relación con si el niño sustrajo moneda o no. Lo miré. Abogado, su cliente acaba de intentar suprimir físicamente evidencia dentro de un maletín que juró que solo llevaba dinero en efectivo. La relación es ahora sustancial. El señor Weller espetó. Esos documentos me los robaron, dije. ¿Quién? Abrió la boca, luego la cerró. Porque ahora la elección era imposible. Si el niño los había robado, entonces el niño los había encontrado exactamente donde dijo que lo hizo. Si el niño nunca abrió el compartimento oculto, entonces la acusación del señor Weller era veneno. Si los materiales importaban, su pánico lo condenaba. Si no importaban, su pánico lo condenaba de todos modos. Algunas trampas son construidas por abogados, otras son construidas por la arrogancia. Esta estaba forrada de cuero. Llamé a delitos financieros, llamé al fiscal del estado, y mientras esperábamos, hice algo que rara vez hago en audiencia pública. Me dirigí al niño antes de dirigirme al hombre poderoso. Mateo, dije, ¿sabías que había otro compartimento en este maletín? No, señor. ¿Lo abriste? No, señor. ¿Alguien te lo mostró? No, señor. ¿Por qué no tomaste el dinero? Miró el dinero, luego a su padre, luego de vuelta a mí, porque no era mío. Eso fue todo, sin discursos, sin actuaciones, sin música de ángeles, solo una frase tan limpia que hizo que todos los adultos a su alrededor sonaran fabricados. Y si creen que esa respuesta le puso fin, es que no han pasado suficiente tiempo rodeados de personas con demasiado que perder. El señor Weller se rió. De verdad se rió. Por favor, dijo, es un niño. Los niños dicen lo que suena bien. Mateo giró la cabeza hacia él. Y por primera vez en toda la mañana, el niño habló sin que se le preguntara. Usted me ofreció 50, dijo. Entonces, ¿por qué trajo 180? No fue en voz alta, no fue dramático, fue exacto. El señor Weller se le quedó mirando. La sala también. El niño continuó. Si era para negocios, ¿por qué estaba debajo de papeles que dicen que no se debe escribir? Su padre susurró. Mateo, levanté una mano. Déjelo terminar. Mateo señaló, no el dinero, sino el compartimento oculto. Y si lo robé, ¿por qué traería todo esto hasta aquí? Hay respuestas para algunas preguntas. Luego, hay colapsos. El señor Weller eligió la ira porque la lógica lo había abandonado. Esto es absurdo, ladró. Todo este espectáculo es absurdo. Su señoría, quiero que detengan a ese niño, quiero que detengan a su padre, quiero que detengan a cada persona que haya tocado ese maletín. Dije, usted no da órdenes en este tribunal. Dio un paso hacia el estrado. Los oficiales del tribunal se acercaron. Ese fue el momento en que el control finalmente lo abandonó en público. No en privado, no en una sala de juntas, no en un memorándum, frente a los secretarios, los oficiales, el niño que había intentado aplastar y las personas que él asumía siempre bajarían la mirada. El fiscal llegó rápidamente. También lo hicieron 2 investigadores de la Unidad de Delitos Financieros. Revisaron los documentos visibles, la cadena de custodia, el informe del incidente y el estallido del señor Weller. No sonrieron. Los profesionales rara vez lo hacen en la escena de un colapso. Un investigador pidió ver la página que se había deslizado libre. Se la entregué. La leyó una vez, luego otra vez. Su señoría, dijo, solicitamos la preservación inmediata de todos los registros corporativos relacionados con estas entidades y el permiso para detener al señor Weller en espera de un proceso judicial posterior. El abogado explotó.
¿Bajo qué fundamento? El investigador levantó la página. Bajo el fundamento de que las personas que dicen no documentar en correos electrónicos por lo general están documentando un delito. Esa frase viajó por la sala como una corriente eléctrica. El señor Weller intentó un último movimiento. Señaló a Mateo. Esto empezó por culpa de él. Dije, no, esto empezó por culpa suya. Entonces hice lo que el estrado debe hacer cuando el ruido intenta reemplazar a la ley. Dejé las cosas claras en el expediente. Declaré que el niño había sido registrado y no se había encontrado dinero en él. Declaré que el propio informe de la empresa mostraba un vacío en la custodia. Declaré que las imágenes de vigilancia estaban convenientemente indisponibles. Declaré que el denunciante había interrumpido repetidamente los procedimientos. Había intentado influir en la narrativa. Había amenazado el empleo del padre del niño y se había movido físicamente hacia la evidencia en el instante en que se descubrió un compartimento oculto. Luego declaré que el tribunal no encontraba causa probable en lo absoluto para respaldar la acusación de robo contra Mateo. Ninguna causa probable. Esas palabras importan. No gritan, desnudan. El padre hundió la cabeza entre las manos. No por mucho tiempo, solo una vez. Mateo no sonrió, solo exhaló y se quedó allí de pie. Luego fui más allá. Ordené que la acusación contra el niño fuera desestimada en su totalidad y que se remitiera una copia de la transcripción para la revisión de un posible informe falso, intimidación de testigos, manipulación de pruebas y obstrucción. Ordené a la empresa que preservara los registros de empleo relacionados con el padre en espera de la investigación. Ordené a los oficiales que mantuvieran la custodia del maletín y su contenido. Y cuando el señor Weller intentó hablar de nuevo, levanté un dedo y se detuvo. Por fin había encontrado una voz más fuerte que la suya. El investigador se acercó con los oficiales. Señor Weller, dijo, queda detenido. Esa palabra lo golpeó más fuerte que la mía. Miró a su alrededor en busca de rescate, primero a su abogado, luego al jefe de seguridad, luego a la mujer de relaciones públicas, que de repente encontró la mesa fascinante. El poder es muy solitario una vez que las esposas entran al edificio. Tiró una vez contra el agarre del oficial, solo una vez, lo suficiente para que el acero hiciera clic más fuerte. El público jadeó. No permitía aplausos en mi tribunal. Nunca lo he hecho. Pero ese día aprendí algo. Hay un tipo de silencio que suena como si la gente se estuviera poniendo de pie dentro de sí misma. Mientras se lo llevaban, se giró hacia el niño. Esto no ha terminado, dijo. Mateo respondió antes de que ningún adulto pudiera protegerlo del momento. Para mí, sí. El oficial ni siquiera tuvo que tirar. El señor Weller palideció y dejó que el pasillo se lo llevara. Después de eso, la sala se quedó quieta durante varios segundos, una quietud real, esa que solo llega después de que una mentira ha sido arrastrada hacia la luz y nadie sabe dónde poner los ojos. Miré al padre de Mateo. Señor, dije, por favor, póngase de pie. Se levantó. Alguien en esa empresa amenazó su trabajo en relación con este asunto. Miró a su hijo primero, luego a mí. Sí, su señoría. ¿Qué le dijeron? Que si el dinero no regresaba completo, dirían que yo lo traje para que robara. El fiscal anotó eso. Le dijeron que mantuviera a su hijo alejado de la corte. Sí. ¿Por qué lo trajo de todos modos? Su respuesta salió ronca. Porque él lo encontró y porque seguía diciendo que el juez debería ver la verdad. Los niños hacen eso a veces. Dicen la única frase que los adultos han estado rodeando todo el día. Miré a Mateo. Finalmente había relajado las manos, solo un poco. Quedaban marcas rojas en sus palmas de haber apretado el asa antes. ¿Quieren saber cómo se ve la integridad? A veces se ve como un niño exhausto que tenía todas las razones para tomar el dinero, todas las razones para desaparecer, todas las razones para dejar que los ricos contaran la historia por él, y que aún así entró en un tribunal cargando la evidencia contra el hombre que lo acusaba, no por recompensa, no por elogios, sino porque no era suyo. Antes de concluir el asunto, le
pregunté a la secretaria cuánto se había contado de nuevo. 130.000, su señoría. Miré a Mateo. Dijiste que no tomaste ni $1. No lo hice. Le creí desde antes. Para entonces, la creencia ya no era necesaria. El expediente lo había corroborado. Aún así, lo dije en voz alta. No por él, por la sala. Lo sé. Esa fue la primera vez que la barbilla del niño cayó. Solo una fracción. El cuerpo percibe la seguridad antes de que la mente confíe en ella. Lo liberé de cualquier otra comparecencia ese día, a menos que fuera llamado como testigo en procedimientos futuros, e instruí a la oficina del fiscal a organizar los servicios de apoyo apropiados para la familia si los necesitaban. El padre intentó darme las gracias. Lo detuve. Agradézcale a su hijo, dije. Lo hizo, no con un discurso. Puso una mano sobre el hombro del niño. Eso fue suficiente. Cuando se dieron la vuelta para irse, uno de los oficiales cerca de la barandilla hizo algo que nunca le había visto hacer en sesión. Se hizo a un lado antes de que el padre se lo pidiera. Un pequeño gesto, un gran significado. El respeto, una vez negado, había cambiado de dirección. El maletín permaneció en la mesa de pruebas, abierto. Dinero en un compartimento, secretos en el otro. Si alguna vez te has preguntado cómo viaja la corrupción, rara vez viaja sola. Lleva el dinero a plena vista y la verdad en un bolsillo oculto, contando con que todos se queden mirando lo equivocado. Ese caso no terminó en esa hora, por supuesto. Los casos como ese nunca lo hacen. Se desarrollan a través de citaciones, auditorías, testimonios, órdenes judiciales, negociaciones, negaciones y eventualmente consecuencias. Pero el centro moral del mismo terminó justo allí, frente a mí, cuando un niño con los bolsillos vacíos se irguió más alto que un hombre que era dueño de la mitad del horizonte. He presidido miles de disputas. Las personas entran al tribunal queriendo victoria, venganza, retrasos, excusas, ventajas, ruido. Muy pocos entran ofreciendo algo raro. Claridad. Mateo lo hizo. Él no conocía los estándares legales, no conocía las reglas de evidencia, no sabía qué significaba privilegiado, qué significaba responsabilidad, qué significaba exposición. Sabía una cosa, había encontrado algo que no le pertenecía y no iba a permitir que el hambre reescribiera ese hecho. Eso no es poca cosa. No dejes que nadie te diga que la integridad es blanda. No es blanda, no es decorativa. No es un eslogan que los adultos imprimen en los informes anuales y que ignoran para la hora del almuerzo. La integridad es fuerza, fuerza real, lo suficientemente silenciosa como para que se burlen de ella, lo suficientemente fuerte como para romper una máquina. El señor Weller entró en mi tribunal creyendo que el dinero podía manejar la verdad. Creía que podía acusar hacia abajo y escapar hacia arriba. Creía que un niño pobre se doblegaría, desaparecería o tomaría la recompensa y ayudaría a enterrar el resto. Se equivocó en las tres cosas, y la parte que la gente recuerda más no es el USB oculto o los sobres sellados o las esposas o siquiera el momento en que los oficiales lo dirigieron hacia la puerta lateral. Es el niño, de pie allí con sus tenis gastados, mirando una mesa repleta de más dinero del que probablemente había visto en su vida, y yéndose sin nada de él. He sentenciado a personas, he desestimado casos, he visto a mentirosos desmoronarse y a víctimas encontrar su equilibrio. Pero de vez en cuando, un caso deja tras de sí una frase limpia que me llevo a casa. Este lo hizo, no era mío. Esa frase hizo lo que los abogados, los ejecutivos y las amenazas no pudieron hacer. Trazó la frontera. Por un lado, la codicia en un traje a la medida. Por el otro, un niño que no la cruzaría. La ley puede castigar. La ley puede exponer, la ley puede restringir a un hombre antes de que destruya a más personas de las que ya ha destruido, pero de vez en cuando la ley recibe ayuda, de vez en cuando la verdad entra caminando con pies pequeños, cargando un maletín demasiado pesado para sus brazos y se niega a soltarlo. Ese día vi cómo la integridad destruía al poder, no con un discurso, con un asa, un pestillo oculto y una respuesta honesta.